Aquí estamos de vuelta revisando datos. ¿Revisando datos qué significa? Poniendo en cuestión y tratando de sacar, de extraer todo lo que la ciencia y particularmente la sexología, que ustedes saben que nace a principios del siglo XX en Alemania, que tuvo grandes investigadores, especialmente en Estados Unidos, y donde tenemos, bueno, una historia de la sexualidad en la vejez que fue un poquito más lenta que el resto, que no tenía tanta importancia, que quizás había muchos más prejuicios, incluso del propio psicoanálisis o de muchas teorías biológicas que pensaban que la sexualidad podía ser negativa, incluso que las personas mayores podían tener regresiones a etapas pregenitales y volverse perverso, etcétera, etcétera. Esta idea de la perversión estuvo muy en juego, especialmente del lado de la psiquiatría, posteriormente del lado del psicoanálisis, pero que después, cuando se empezó a analizar de una manera más científica, se empezó a ver que esto no era cierto. Y que la gente no tenía una situación tan negativa como la que se pensaba, ni que abandonaban tanto, ni que eran tanto, ni tanto lo angélico, ni tanto lo perverso, sino que en realidad la gente se las iba arreglando como podía y que en realidad era bastante más de lo que la gente suponía. Una de las grandes investigadores que ustedes ya conocen, que son Masters y Johnson, que tenían una mirada todavía de la sexualidad bastante más cercana a la biología, aunque ellos ya decían que la sexología no podía ser entendida si no pensábamos en algunos aspectos como la educación sexual. Imagínense la educación de gente que había nacido en los años 20, en los años 30, con tanta represión sexual, incluso en los años 50, que hubo muchísima represión a nivel de la sexualidad, y también a través de algo que era para ellos muy importante, que era la comunicación, es decir, la comunicación en la pareja. Ellos nos van a decir algo muy sucinto en relación a la vejez, van a dividirse de una manera simpática. William Master va a hablar sobre la sexualidad masculina y Virginia Johnson sobre la femenina. Lo que ellos van a decir a nivel de lo genital es que de lo genital y quizás del deseo también, que hay un gradual declive de la actividad y del interés sexual basado en la edad. Esto no significa que termine, sino que la frecuencia va a ser menor, que la cantidad, podemos decir, va a ser menor. Pero lo que ellos van a encontrar es que la respuesta sexual no termina con el envejecimiento, sino que si hay un rasgo distintivo es que se va a enlentecer. Y ahora vamos a ver cómo esta noción del enlentecimiento va a ir repercutiendo en distintas instancias del acto genital. Cuando pensamos en el varón, vamos a encontrar que una de las consecuencias preliminares va a ser la erección lentificada. Si un varón joven, simplemente mirando a una persona que le gusta, puede tener una erección, en un varón mayor esto va en segundos. Esto en un varón mayor va a requerir más tiempo y probablemente sea muy efectiva una estimulación directa sobre el órgano, sexo oral o sexo manual o lo que fuese, pero también lo que tenemos que ver es que puede haber menos firmeza a lo largo del tiempo, particularmente después de los 75 años, empieza a haber más efectos biológicos en relación a la sexualidad, y puede haber más facilidad que se pierda, tanto por cuestiones internas, como por ejemplo cansancio, alguna enfermedad, o por cuestiones externas que tienen que ver con ruidos, molestias, etcétera, etcétera. Puede haber una disminución de la frecuencia, tal como habíamos señalado, y entre una relación y otra requiere más tiempo para poder tener una buena erección. En algunos varones podemos encontrar una posible pérdida de la señal preeyaculatoria. Lo que es importantísimo tener en cuenta es que entre un orgasmo de un varón mayor y de un varón joven casi no hay diferencia, son milésimas de segundo menos. Y esto, lo que ellos señalan con mucha intensidad, es que lo que nos muestra es la importancia de la sexualidad a lo largo de toda la vida, y que esta lentitud puede ser beneficiosa para la mujer, como ustedes sabrán. ¿Por qué? Porque la mujer siempre necesita más tiempo. En este caso, ambos van a necesitar más tiempo, ambos van a necesitar más apoyo.
en una investigación un señor me decía, yo antes podía dividir más la sexualidad del afecto, del amor, en este momento necesito que vayan más juntas, probablemente también porque hay algo de esto que ayuda a la relación genital. El deseo disminuye muy poco en los hombres saludables, y los cambios fisiológicos no disminuyen la experiencia orgásmica, tal como les había dicho. Entonces, ¿qué es importante y por qué nuevamente la educación sexual? Una expectativa positiva frente a la sexualidad, es decir, saber que es posible, saber que si en algún momento la erección tarda más tiempo no es un problema. ¿Por qué? Porque sabemos también que si un varón a los 18 o a los 80 se pone tenso, se le agarra ansiedad en ese momento, lo más probable es que se pierda la erección. Pero también es importante saber que si algún día no es posible una buena erección como para poder penetrar, hay muchas cosas posibles para poder hacer. Yo por eso les hablo muchas veces a las personas, a los varones, acerca del tantra. No porque entienda que el tantra tenga una ideología tan clara. Parten de un error conceptual que es que si uno eyacula pierde vitalidad, lo cual es justamente al contrario. Pero lo interesante es que al no eyacular lo que les permite es generar nuevas prácticas sexuales mucho más enriquecidas, donde uno puede ver la riqueza de una relación, de un intercambio en esa pareja. Entonces, hablar del tantra en alguna medida es hablar del tiempo y de las posibilidades que da justamente si en algún momento no puedo eyacular, poder encontrar alternativas válidas, ricas, divertidas, interesantes. Y obviamente un buen estado de salud, porque un poco por el pragmatismo sanitario que a veces gusta mucho, y que justamente también tenemos que tratar de encontrar qué otras prácticas son posibles cuando quizás haya alguna molestia, alguna dificultad. En las mujeres nos encontramos con un cambio mucho más rotundo, que tiene que ver con la menopausia. Ya sabemos que la menopausia no significa el fin de la sexualidad, pero sí sabemos que implica algunos cambios. Más allá de todo lo que tenga que ver con lo reproductivo, donde el cambio es profundo y definitivo, nos vamos a encontrar, y en este caso lo que va a incidir más claramente a nivel de la sexualidad es que si se reducen la cantidad de estrógenos, esto va a llevar a que las glándulas de Bartholin no puedan producir la misma cantidad de lubricación. Esto es sumamente importante. ¿Por qué? Porque si se pierden estas secreciones y hay una penetración, probablemente genere dolor, genere malestar o genere un daño en la vagina. Por esto es tan importante estimular a que las mujeres utilicen lubricantes comprados, especialmente aquellos que puedan ser utilizados con preservativos y que no dañen el preservativo. También lo que vamos a encontrar es cambios en la estructura de la vagina, en realidad incluso del clítoris. Nos vamos a encontrar con una vagina que se vuelve más delgada, con un clítoris que puede sobresalir más que en otros momentos, y esto por eso requiere más cuidados. En este sentido, si la mujer a lo largo de su vida requirió más tiempo, en este momento va a requerir más tiempo aún, y es muy importante que este encuentro sexual esté mediado por la estimulación, por una fuerte estimulación, besos, abrazos, todo lo que a ustedes se les ocurra, por una buena lubricación y por un encuentro en el cual la mujer pueda sentir que efectivamente se tienen en cuenta las dificultades que pueden ir surgiendo. En términos generales, las mujeres siguen siendo multiorgásmicas, aunque en las personas de mayor edad puede haber más anorgasmia. En términos generales hay menos problemas físicos que en el hombre, y también es bueno señalar que en este momento hay más estrategias, incluso se está dando testosterona, que esto sería bueno hablarlo con el ginecólogo que atienda a la mujer para ver si es necesario en los casos en que no haya deseo sexual. Entonces, otro tipo de continuidades o discontinuidades. Es importante destacar que en las edades más avanzadas, habíamos señalado los 75 y más, algunos hablan de los 80, la actividad sexual va a empezar a presentar más cambios. Más cambios significa
que pueden volverse menos previsible la continuidad sexual, pero también que puede haber apertura a otros goces, y esa apertura a otros goces tiene mucho que ver también con lo que nosotros podamos acompañar, aconsejar, decir. Es decir, el erotismo no es una construcción simplemente personal, sino que también tiene que ver con la estimulación que nosotros podamos darle, de cómo pueden encontrar alternativas a estos tipos de goces. Y también es importante saber que aquellas personas que permanecen más activos sexualmente a lo largo de la vida, sus tasas van a ser más constantes también en la vejez. Y vamos a ver varios estudios referidos a este tema. Hablábamos del varón y la mujer, pero en términos biológicos. Ahora vamos a hablar en términos de género, es decir, cómo la cultura incide en que un varón y una mujer puedan situarse frente a estas cuestiones. En principio vemos que las reacciones a los problemas sexuales son diferentes, mientras que las mujeres, si no pueden tener una relación sexual, probablemente esto no incida tanto anímicamente. En los varones, si pierden la capacidad eréctil, probablemente, o tienen una disfunción, probablemente esto genere síntomas depresivos. En una investigación que hemos podido hacer en la Argentina con valores censales, lo cual le da mucha fuerza a esto, pudimos poner algunas preguntas ligadas a la sexualidad. Lo digo en términos personales porque tuve la suerte de poder estar en ser parte de quienes constituyeron estas investigaciones, y lo que encontramos es algo curioso, que los varones tienen más interés y consideran más factible tanto el sexo como el amor. Esta investigación del 2015 se llamó ENCAVIAM y se las recomiendo para todos para que la puedan bajar, porque hay muchísimos datos sobre la vejez en general. Lo que nos muestra es algo que nosotros venimos viendo. Muchas veces las mujeres se encuentran en una situación posterior a la viudez, donde no tienen tantas ganas de armar nuevamente una relación, o si la arman, no de convivir con esa persona. De hecho, hay una frase bastante habitual que ronda toda Iberoamérica, que es: no quiero lavar más calzoncillos, lo cual habla de una asunción, de una autonomía nueva en la mujer, sumamente interesante, mientras que los varones, en términos generales, tienden a rearmar una pareja. Así como también podemos ver que las mujeres tienden a salir más, a armar más grupos, a irse de viajes con amigas, mientras que los varones es mucho más difícil que esto suceda. Viendo a nuestra temática, las mujeres califican el sexo como menos importante que los varones. No sabemos muy bien cuáles son las causas, tampoco sabemos muy bien cómo se califica el sexo. Es decir, si el sexo sigue siendo calificado como la capacidad genital, o si el sexo puede ser pensado como esta multiplicidad de variables que habíamos hablado, donde incluso las mujeres son las que más se enganchan con las películas de amor, que también tienen que ver, o eróticas, donde también tiene que ver con algo del deseo, pero jugado de otra manera. Entonces, cuando encontramos las actitudes positivas en los varones mayores hacia el sexo, lo asocian en términos generales con más actividad genital. Algunos estudios sobre masculinidades lo que muestran es que los varones parece que tenemos que mostrar cuánto hacemos, cómo lo hacemos, ¿no? Incluso una feminista inglesa, Julia Cole, decía que los varones hacemos caja, es decir, tenemos que presentar permanentemente la cantidad de la sexualidad medida casi en términos burgueses, capitalistas. Hay un tema de género que es muy fuerte y que tiene que ver con cuando se pierde una pareja. Para un varón no significa el término de la sexualidad, porque es más habitual que pueda tener parejas ocasionales o que pueda pagar por esto. Mientras que en la mujer es más difícil todavía, por ciertos prejuicios existentes, que puedan pagar por el sexo o que puedan tener parejas ocasionales. De hecho, tenemos una bellísima película, Buena Suerte Leo Grande, con Emma Thompson, donde una mujer se decide a pagar por el sexo con todas las dificultades que esto tiene, y lo que nos muestra es cómo aparece como una rareza que una mujer pueda pagarlo, cuando en un varón que pague por el sexo no hubiese sido para nada extraño.
Entonces, los varones, la falta de pareja no disminuye el interés, mientras que en las mujeres seguimos bien, lo que vemos es una falta de interés muy notoria cuando se pierde la pareja. Con lo cual, no sabemos si esto tiene que ver con una cuestión básicamente de una percepción de una limitación mucho más fuerte, porque fíjense que cuando hay pareja, las mujeres tienden a tener una sexualidad más regular. Pero a los varones nos cuesta más pensar el besar, el abrazar, como parte de este erotismo, y cuando hay una actitud negativa hacia la sexualidad, el varón se refugia más en la masturbación. En las mujeres, en cambio, la actividad sexual consiste más en besar, abrazar y otros contactos eróticos, y hay algo llamativo. Las relaciones genitales no es que se desmerezcan, sino que se vuelven más optativas con la edad. Es decir, no siempre. Y esto es muy importante tenerlo en cuenta porque si no, muchas mujeres sienten que si no cumplen siempre con este rito de la genitalidad, pareciera que están fallando, que hay algo que no pueden, que en realidad es el marido o la pareja la que siempre quiere y ellas no quieren, y esto se convierte en un problema. Es decir, que sea opcional no significa que tengan que hacerlo siempre, sino que pueden elegirlo y que quizás puedan acompañar a que su pareja pueda terminar genitalmente, pero no siempre tienen que hacerlo. Esto es un llamado a que lo podamos hablar para que las mujeres puedan liberarse también en esto, lo cual no significa dejar de lado toda la sexualidad, porque a veces dejar de lado la sexualidad es decir, no quiero eso, y quizás quieran todas estas otras cosas, y esto me parece que es lo más importante de ofrecerles. En un estudio realizado por Douglas, el 90% de las lesbianas mayores definieron su erotismo a partir de abrazos, caricias, besos, tocar y besar los senos, sentir el cuerpo a cuerpo, estimular o agradar a la pareja más que a sí mismas. Fíjense cuántas dimensiones aparecieron en parejas de mujeres, donde justamente no podemos decir que no haya deseo, sino que los deseos se transmutan, toman otras formas y ninguno es más válido que otro. Acá no estamos poniendo en un pedestal cuál es el más valioso, y acuérdense que decíamos no hay previo ni hay final, sino que cada uno construye las formas de goce que necesita. Y acá hay una viñeta bellísima que dice: me encanta una buena penetración, es muy lindo sentir la excitación y tener a alguien que sienta atracción y pasión por vos, pero probablemente deseo más la intimidad del cuerpo entero. Me gusta ser tocada, ser acariciada, ser masajeada. Fíjense qué lindo esto, porque esta mujer sabe que la penetración puede ser buena, pero también sentir que alguien se excita y se apasiona por uno puede ser muy erótico, pero también la intimidad del cuerpo entero, tocada, masajeada, acariciada. Es decir, esta mujer sabe lo que quiere, y sabe cómo la sexualidad puede ampliarse, y esto sería lo que habíamos definido como erotismo. Así que con esto dejamos esta segunda parte y nos encontramos en la tercera. Gracias.